What is going on, agents for call center? And in today's video, we are going to learn 3 more words. We are going to learn the difference between IVR, CRM, and schedule adherence. Our dictionary for call centers. En el día de hoy vamos a aprender 3 palabritas. De hecho, creo que son más de 3. Pero comencemos con la primera. IVR. One more time. IVR. Interactive Voice Response. The Interactive Voice Response es cuando el cliente está marcando desde su número telefónico y prácticamente cuando termina de marcar, habla o escucha a una grabación. Hello, and welcome to PRT's Flight Information System. This system will provide you with up-to-date departure and arrival information for yesterday, today, and tomorrow. I'm going to ask you some questions to assist you. The goddamn phone! So, in other words, customer pressed the number or dial the number to the department he wants to talk to. So, the IVR reroutes the call to the right department. El IVR rutea la llamada ya sea al departamento de ventas, el departamento de soporte técnicos o el departamento de servicio al cliente. A veces, los IVRs hacen que los clientes se pongan muy pero muy tensos. Pick up the goddamn phone. Porque estos tienen que esperar entre 5 minutos, que es más o menos el promedio de espera para ciertas campañas, o hasta 45 o peor aún, 1 hora para que alguien le pueda contestar la llamada. ¿Por qué existe el IVR? Con el único objetivo de saber cómo filtrar al cliente. Muchas veces los clientes llaman a las empresas por diversas razones. Puede ser porque quieren comprar, pueden ser porque quieren quejarse de un producto, o pueden ser porque simplemente se confundieron de número. Pick up the goddamn phone. Entonces, lo que hace el IVR es prácticamente sort the call. En otras palabras, agrupar las llamadas por departamento. ¿Qué hace de que el IVR pueda dilatarse o no? El estatus de la gente. No de la gente, sino del agente. ¿Me explico? Existen diferentes estatus de los agentes. Está el ready. Thank you for calling Neston ACC. My name is Nestor. How can I help you? El not ready. Break. Yes. Lunch. ACW or after call. Por fin, mae, te conseguí tus vacaciones. Espérame. Néstor Artola. Néstor Artola. Oye, Néstor, SACW. Estoy agregando las notas. Pasó. Y suscríbete. El after call es el tiempecito que te tomas para dejar las notas en el CRM. Y el CRM es el Customer Relationship Management. El Customer Relationship Management es donde tú anotas todo lo que acabas de hablar con un cliente. Como sabrás, los clientes no te pertenecen a ti, aunque hayas entablado la mejor conversación con ellos, sino le pertenece a lo que es el call center. Y como no siempre tú vas a ser la persona que le vayas a contestar la llamada, muy posiblemente lo que va a pasar es de que otro agente pueda atender a este cliente. Y cuando este agente hable con este cliente, lo que tiene que fijarse siempre es en el CRM. Customer Relationship
management. El IVR depende también de un grupo selecto de agentes conocidos como workforce. Son las personas que planean el schedule adherence. Otra vez, schedule adherence. Ahora, workforce lo que hace es pronosticar el volumen de llamada que uno va a tener, ya sea por día, por semana o por mes. Y es ahí donde muchas veces los call centers te piden que tengas schedule flexibility, porque lo que es el adherence lo que hace es medir tu cantidad en horas trabajadas. El forecasting no es algo que pasa obviamente aleatorio, eso va en dependencia de la misma empresa a quien estás haciendo lo que es la tercerización. Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay diferentes tipos de celebraciones. Está el Cyber Monday, por ejemplo, donde todos los artículos electrónicos o no electrónicos están a un precio súper más barato de lo normal y las personas aprovechan para hacer compras masivas de estos productos o servicios. Entonces, las empresas lo que hacen es ads, en otras palabras, advertisements or any other means of marketing. Y ellos esperan un volumen alto de llamada en base a ese mercadeo ya preestablecido. Entonces, ya sea por promociones en redes sociales, por promociones en televisión, por días especiales como the 4th of July, Christmas, existen esos grandes volúmenes de llamada, donde obviamente van a necesitar más personal. Y es ahí donde Workforce, grupos de especialistas que miden tu tiempo al momento de trabajar, van a prácticamente a plotear tu horario de trabajo. Es por eso que algunos call centers, ya llegando a lo que es Christmas, aumentan lo que es la contratación del personal. Y es ahí donde algunos representantes de servicio al cliente se quejan de estos call centers porque simplemente trabajaron una season, es decir, por un espacio de 3, 4 o 6 meses. Por eso uno tiene que saber a qué call center uno puede ir. Por ejemplo, aquí tienen este call center, este otro call center y este otro call center. Este de acá solamente contrata para high seasons. Los otros de acá son un poco más estables. Por sus colores los reconoceréis. Así que cuando un reclutador de call center te diga que tienes schedule flexibility, tú ya sabes a qué se refiere. Que es prácticamente de que van a haber meses donde vas a tener un horario. 3 meses después te lo van a cambiar. Normalmente en los call centers hay trabajos de 6 horas, de 7 horas, de 8 horas o de 10 horas. Sin embargo, a cada una de las jornadas, independientemente si es de 6 o es de 10, siempre vas a trabajar hora y media menos de lo que realmente estás en el call center. ¿Por qué? Porque te dan una hora para lunch, para tu almuerzo, y te dan lo que son 15 minutos cada 2 horas o 2 horas y media. Por ejemplo, si tu trabajo es de 6 horas, normalmente vas a trabajar cada hora y media o cada 2 horas. Después tienes un break de 15 minutos y luego trabajas por otra hora y media y luego te vas a un lunch de 1 hora y luego de ello te vienes otra vez a trabajar por 2 horas, break de 15 minutos y terminas la jornada ya sea con 1 hora, 45 minutos, 2 horas y medias. Eso va en dependencia del brother de Workforce. A veces te ponen el lunch muy temprano, a veces te ponen el lunch muy tarde. En lo personal, siempre es mejor que te pongan el lunch más tarde, porque así descansas un poquito más. Pero de igual forma, siempre trabajarás en intervalo de 1 hora y media o a 2 horas. Hello, and welcome to PRT's Flight Information System. This system will provide you with up-to-date departure and arrival information for yesterday, today, and tomorrow. I'm going to ask you some questions to assist you. The goddamn phone. ¿Qué hago? Suscríbete.